no solo los bosques, toda la vegetación perenne contribuye a la protección de los suelos, esencialmente porque los cubren, esencialmente. Además de eso, los bosques almacenan grandes stocks de carbono en madera, en los doseles de los árboles, y grandes stocks de carbono dentro de los suelos forestales. Pero también los pastizales y pasturas tienen un enorme rol en la protección de los suelos porque almacenan muchísimo carbono en los suelos de pastizal o pastura, y por eso de cómo manejemos los bosques o de cómo manejemos estos pastizales, mucho manejados con pastoreo, depende mucho que esos stocks de carbono se conserven estables bajo el suelo o como madera, o pasen a la atmósfera como dióxido de carbono por quema de materia orgánica, que es un gas de efecto invernadero. Y ese es el gran rol que tienen. Luego el efecto es de cobertura, obviamente, protección contra... lo primero que sucede cuando deforestamos, perdón, voy a los ejemplos. La enorme deforestación que hubo, las pérdidas de pastura, fueron factores que no los únicos causantes, pero que contribuyeron enormemente a todas estas inundaciones que tuvimos en la Argentina, en el centro de la región pampeana, en los años 2016-2017. Al dejar de haber vegetación que tome agua de las napas, se produjo un desbalance hidrológico, subió la altura de las napas y hubo inundaciones, asociado con fuertes lluvias y eventos niños, ¿no? Aclaremos. A ver, no hay, obviamente, como dije al inicio, problemas de degradación y amenaza de los suelos son variadas, con lo cual lo que son las prácticas correctivas, cada problema tiene su práctica específica, ¿no? Pero digamos, en cuanto a la prevención de los problemas, como dije al inicio, si hay algo que une gran parte de las soluciones, es siempre tratar de tener los suelos cubiertos de residuos. Residuos estamos hablando de rastrojos, de cultivos, residuos de cultivos. Lo que hay que evitar es, ¿por qué? Porque esto funciona como cuando tenemos frío, nos ponemos un pullover y estamos protegidos. Los suelos precisan ser protegidos también. Es decir, protegidos contra esas lluvias erosivas, esas gotas de lluvia muy pesadas, por ejemplo, protegidos contra los fuertes vientos, y en el caso de los suelos salinos, protegidos para que las sales no asciendan y lleguen a la superficie. Entonces, fíjense cómo la cobertura de los suelos es algo que nos... A ver, es medio como en el ser humano comer bien y hacer deporte. No digo que soluciona todos los problemas, pero una gran parte de ellos. Sí, Bueno, en obvio. los suelos, tener los suelos cubiertos soluciona una gran parte de los problemas o los previene. Luego, en cuanto a prácticas correctivas, realmente en áreas dependientes, hacer prácticas que moderen los escurrimientos, o sea, no usar labranzas agresivas, evitar sobrepastoreo, por ejemplo. eh, mm, en donde hay corridas de agua, cortar esas corridas con manejo en contorno, haciendo terrazas, bordos, eh, cortar los vientos. Esas son las prácticas en general. Y luego, en general, con todo lo que tiene que ver con la materia orgánica, va muy unido el no hacer labranzas agresivas con tratar de lograr que los stocks de materia orgánica aumenten, es decir, no sacarle a los suelos más de lo que producen realmente. Y también mantener una buena fertilidad de los suelos, si no, no podemos tener buenos stocks de materia orgánica, porque no hay buenos rendimientos tampoco. Hay dos cosas que tiene cualquier pueblo de la Argentina. No sé si cualquier pueblo, pero cualquier lugar de la Argentina. Tres cosas que tiene. Una iglesia, un banco nación y una agencia del INTA. Hay que ir a la agencia del INTA y ahí va a haber gente experta que si no está en el tema te va a derivar y el INTA se está ocupando mucho de eso. Aparte de las universidades que también trabajan en estos temas. Es decir, por suerte tenemos gente que conoce y a la cual se puede recurrir. Dicho en términos muy simples esto.